Vamos a ver algunas de las reflexiones que tenía René Favaloro. Betito, por ahí están las reflexiones, veámoslo. ¿Qué pensaba? No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. Y este, insisto, es el problema argentino, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual, limpio y sereno del deber cumplido. Basta de tanto materialismo. Entonces, no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Chao. Gracias, doctor. Muchos posicionan al doctor René Favaloro como uno de los argentinos más importantes de la historia. Pero ¿sabes por qué fue tan importante? Después de haber pasado casi 12 años en un pequeño pueblo de La Pampa, donde creó su propia clínica, en 1962 decidió emigrar a los Estados Unidos para realizar una especialización en intervenciones cardiovasculares. En 1967 se vino con la idea de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria, y ese mismo año lo hizo realidad con el bypass coronario. Su descubrimiento se estandarizó en todo el mundo y a día de hoy ya lleva millones de vidas salvadas. 10 años más tarde de haberse ido a Estados Unidos, Favaloro volvió a la Argentina como todo un héroe y fundó primero una fundación y más tarde una universidad. En el 2000, y a causa de complicaciones económicas en su fundación, sumada a la situación que se estaba viviendo a nivel país, Favaloro decidió quitarse la vida dejando una carta contando los motivos. Bravo pensamiento, ¿eh? Bravo un pensamiento. Había que conocerlo más a Favaloro. Creo que tenemos más material, Alberto, sobre el pensamiento de René, por favor. Vamos, así avanzamos, pues se nos va el tiempo. Listo. Bueno. René Favaloro volvió a la Argentina, fundó, como te dije, la fundación, valga la redundancia, Favaloro, que fue un hospital escuela, ¿entendés? O sea, fue una escuela incluso que se creó la Universidad Favaloro. Y enseñó a millones, a muchos alumnos de toda América y del mundo esta técnica, que después, por supuesto, fueron a sus países a aplicarla. Bueno, por último, me queda decirte que como todo héroe, que no es ni Superman, ni Batman, ni toda esa basura que nos venden siempre de capa y disfraz, sino que este es un hombre de carne y hueso, pero mucho más duro que el acero y mucho más duro que el hierro. Escribió René Favaloro, tuvo un final muy trágico. Un final muy trágico. René Favaloro terminó muy endeudado. Y te quiero decir, en ese momento, por eso a veces la historia no te la cuentan tan completa, en ese momento, ¿sabés que manejaba el PAMI en ese momento? La Rueta, ese pelado que estaba ya ¿cómo se llama? En Capital Federal, y que se hace, el pelado ese, el Guasón. Y después, ¿me entendés? Estaba la María Eugenia Vidal manejando como segundo el PAMI. El PAMI le debía más de 2 millones de dólares, ¿entendés bien? Y eso había desfinanciado muchísimo a la fundación. Entonces cuando a René le dijeron, mira, sí, nosotros te pagamos ya si querés la plata, te la pagamos ya. Te la pagamos, no hay problema. ¿Cuánto es? 2 millones, tomá los 2 millones, ya está. Pero por supuesto que de esos 2 millones quedó un porcentaje para nosotros. Lo extorsionó. Quiero que lo grabes a esto, lo extorsionaron. Vidal, que se hace la que no sabe nada, la buenita, que tiene las causas abiertas ahí por el choreo a un montón de gente y que por supuesto ahí anda libre, riéndose de nosotros. Cuando a Cristina no tienen una sola prueba y la tienen detenida. Pero nosotros somos los ladrones, nosotros somos los choros, los peronistas, somos los que siempre... Bueno, ¿me entendés? Favaloro se pegó un tiro en su propio corazón. No aceptó el pagar la coima. Y eso se llama dignidad. Eso se llama dignidad.
no aceptó, no quiso. Y decidió pegarse un tiro en su propio corazón. Porque eso, ¿entendés? Fue la manera más irónica. Él, que había salvado millones de corazones en el mundo, se pegó un tiro en su propio corazón, suicidándose. Porque nadie lo escuchó. Estaba gobernando de la Rúa y nadie, o sea, la Alianza, y nadie lo escuchó. Nadie le dio bolilla a nuestro héroe. Nadie. Y como te dije, renunció a todo, a honores, a gloria, a plata, a millones de dólares, para volver a su patria y decirle: yo soy alumno de la universidad pública y le debo todo. Y le quiero devolver lo que la patria me dio a mí. Y le fue muy mal. Y escribió 7 cartas. 7 cartas. Te voy a leer aunque sea una parte muy pequeña, pero una parte quizás una de las más importantes, por el que demuestra tanto su dolor y su decepción como hombre, ¿me entendés? En esta carta. Veámosla veamos la figura de René y ya te leo la carta mientras vemos la figura. Bueno, si se lee mi carta de renuncia a Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Güemes demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de posgrado a todos los niveles. Le dimos importancia también a la investigación clínica, en donde participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En lo asistencial exigimos la entrada en número de camas para los indigentes. Escucha bien, exigimos la entrada, un número de camas para los indigentes, así como los pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. La relación con el sanatorio fue muy clara. Los honorarios provenieran de donde provenieran, eran nuestros. La internación del sanatorio. O sea, esa era la mejor tajada, dice en su carta. Nosotros con los honorarios pagamos las residencias y las secretarías y nuestras entradas se distribuyen entre los médicos proporcionalmente. Nunca permití que se tocara un solo peso que no nos correspondía. A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. Y de vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno que agradecían nuestro trabajo. Este era nuestro único contacto. A mediados de la década del 70 comenzamos a organizar la fundación primero con la ayuda de la CEDRA. Éramos el departamento de investigación básica que tanta satisfacción me ha dado, y luego la construcción del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bueno, es muy extensa la carta, y por esa razón a veces es necesario leer una pequeña parte, pero esto te demuestra a las claras lo que significa René y lo que significó siempre nuestro querido doctor René Favaloro. Para él, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, y debemos conocer más, debemos seguir más su ejemplo y saber que no todo es dinero. El médico, sobre todo el médico, como decía él, el médico debe tener un alto grado de humanidad. No se puede perder la humanidad, porque cuando se pierde la humanidad no se puede ejercer la medicina. Decía esto este querido doctor. Así que para todos ustedes les dejé esta reseña, que sé que es muy corta, pero sirve
para que recordemos a alguien que dejó su vida por lo que él creía. Y como muchos argentinos y latinoamericanos que lucharon, mientras 2 o 3 sinvergüenzas de siempre le entregan y la regalan a la patria, como hacen siempre. Pero quiero que, ya que estamos tan hablando tanto sobre este tema, quisiera que escuches esto que dijo el ministro de Salud de la Nación, de Milei, por supuesto. Escuchá lo que decía este personaje, que es el ministro, ¿me entendés?, de Salud de la Nación. Escuchá cómo piensan estos tipos. Escuchalo. Soy Mario Lugones, soy el ministro de Salud de la Nación Argentina y no gestiono emociones, gestiono números. No se trata de cuántos médicos se queden con sueldos miserables ni de cuántos niños mueran esperando atención. El déficit fiscal no se negocia. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Escuchaste lo que dijo? Ese es el ministro de Salud de la Nación. Eso es lo que le importa a la nación. No importa cuántos se mueran. No importa cuántos niños se mueran. Estamos todos locos. Mirá si me pongo a expresar, me pongo a compararlo, ¿me entendés? ¿Me entendés? No. Principalmente, si me pongo a compararlo con el doctor René Favaloro. Qué bravo, ¿no? Bueno, a ver. Escucha las expresiones de Milei, hablando casualmente sobre... Te muestro esto porque esta es la realidad que tenemos, hermano. ¿Entendés? Te hablé del sargento Cabral, un tipo que dijo una cosa muy grande. Y yo capaz que me gritaba cualquier cosa. Jamás hubiera pensado decir yo, escuchame, bueno, contentos, mi general, me batió el enemigo. Encima era mulato el tipo. ¿Entendés? Y después de 200 y tantos años pudo regresar a su pueblo natal, sus restos. Pero escuchá estas expresiones de Milei hacia los argentinos del NOA. Mira cómo nos quiere. Escuchalo. Pero qué mierda me importan a mí los santiagueños, si es verdad lo que dije. Son unos parásitos, lacras, vagos, igual que todo el norte. A Jujuy y Salta los deberíamos regalar a Bolivia. A Jujuy y Salta los deberíamos regalar a Bolivia. Si está lleno de bolivianos collas igual, cuando gane no va a quedar ninguna provincia parásito, solo provincias productivas van a formar parte de la nueva Argentina. Qué tipo bueno, loco. Qué buen corazón, loco. Qué buen corazón, de verdad. Y esto te lo estoy mostrando para que sepas a dónde estamos parados. Para que sepas por qué tenemos tanta bronca. Y yo no soy un resentido, amigo. Yo soy un compañero y un militante peronista. Soy militante, es verdad. Y lo amo con toda mi alma el peronismo. Y siempre lo voy a defender y voy a morir peronista, carajo. Pero esto es lo que se votó, loco. Esto es lo que se votó. Este es el tipo que admira a Margaret Thatcher, que nos mató más de 300 compañeros. Este es el tipo que llenó el mar. Que admira a la persona que llenó el mar con la sangre de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Ojo, No te equivoques, no me vengas con que yo soy joven y no entiendo nada. La historia es no me vengas con esa historia a mí. Porque la estás viviendo en cada día que un jubilado es apaleado. Estás viendo que ayer han dejado sin protección a los niños que tienen capacidades diferentes. Estás viendo que el Garrahan, el hospital más importante de América Latina y quizás del mundo, está siendo desfinanciado. No me vengas con que vos no tenés edad. Yo tengo 18, no entiendo. 18 años estábamos en la guerra, compadre. 18 años estábamos en la guerra. 18 años. Y a mí también porque me tocó muy de cerca. Porque estuve incorporado. No fui porque estaba en el regimiento 19 de infantería. Pero no nos equivoquemos, No nos creamos ese versito de que porque sos joven y no tenés... No. Ni de la generación de hierro, ni nada, no.
Se llevaron el oro a Inglaterra, hermano, los propios que nos mataron a nuestros niños, los propios que nos mataron a los changos, esos de 18 años, perdón por decirle niños, a esos combatientes de 18 años. Son los mismos que nos mataron. Y me veías que sos admirador de, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que esa sangre no cuesta nada? ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a recordarle un poquito a Néstor. Así me alegra un poco la vida también, che. Lo recordemos a Néstor. A ver qué decía. Pasan los años y la juventud no sabe quién fue Néstor Kirchner, porque la historia argentina es, en el fondo, una mesa redonda con sillas alrededor para debatir. Y cada tanto aparece un tipo que acomoda las sillas, que cambia el orden, que invita a los que miraban desde la ventana. Y Irigoyen sentó en la mesa redonda a la clase media que se creen ricos. Perón corrió el mantel y sentó al cabecita negra con orgullo, al laburante con mameluco, al obrero con las manos curtidas. El sector olvidado. Menem, disfrazado de federal, le abrió la puerta a los traidores, a los que vendieron el país por 2 monedas y una franquicia de Miami. Puso sillones para los de la sociedad rural. Pero Néstor se plantó como un caballero de la patria, acomodó los muebles y puso otra vez la mesa redonda y sentó a los desocupados, a los olvidados, a los que venían con el alma rota y el bolsillo vacío. Acomodó en la mesa a las madres de la plaza, a los hijos, a los nietos recuperados. Puso en primera fila a los derechos humanos, a la memoria, a la verdad. Y no preguntó de dónde venías, sino a dónde querías ir. ¿Por qué Néstor los oligarcas lo odian? Porque fue el presidente que no debía ser y fue el que más hizo por los olvidados. Porque le dijeron que no podía y pudo. Porque heredó un país quebrado, gracias a Bullrich, Sturzenegger y la Runfla. Néstor le dejaron un pueblo herido y en vez de especular, decidió pelear. Porque mientras otros privatizaban, él dignificaba. Porque no prometió el paraíso, pero sacó al pueblo del infierno. Repartió cascos amarillos. Fue el mejor presidente del regreso democrático. Y no es un verso de tribuna. Los datos lo avalan. La historia lo confirma. Fue gobernador en una tierra helada y presidente de una patria en llamas. Y ahí, entre la escarcha y el incendio, demostró que la patria no se hereda, se construye. Néstor no tuvo votos, sembró la semilla. Los votos los heredó Cristina. Pero Néstor trajo algo más importante, la confianza. Fue que el puente entre el que se vayan todos y el volvamos a creer en alguien. No fue un presidente de marketing, fue un militante con banda presidencial. Y la usó para bancar a los que nunca tuvieron poder. Fue un tipo que en su vida privada recaudó y en la función pública pagó. Pagó deudas externas, sueldos caídos, derechos postergados y hasta pagó con su vida. Bueno, así recordamos a Néstor Kirchner, ¿no? Pagó deudas, entregó millones. Lo que pasa es que hay una cuestión, compadre. El peronismo siempre va a ser odiado. El peronismo nosotros vamos a ser odiados siempre. ¿Sabes por qué? Porque defendemos lo que menos tiene. Porque estamos tan colonizados, ¿entendés? Que todos nos queremos que somos de otra clase social. Y el día que te podés mejorar tu calidad de vida y podés comprarte un autito y podés tener tu casa, ya te crees que sos de otro, ya crees que sos patrón Costa. ¿Entendés? Ese tipo que decía que odiaba al peronismo porque ahora ya el trabajador lo miraba a los ojos y encima ya no le pedía, le exigía. Por eso lo odiaba a Perón. ¿Entendés? Cuando cerraron acá, yo le voy a contar a ustedes, cuando cerraron 11 ingenios en la Argentina, en Tucumán, perdón, quiero decir, en Tucumán, cerraron 11 ingenios, ¿y qué pasó? ¿A alguien vos creés que le importó la pobreza, la miseria, el hambre, en la cual sumieron a los trabajadores? No le importó a nadie. Solamente al peronismo le importaba. A nadie más. Y los gorilas festejaban el golpe de Estado que le habían pegado a Perón y que tuvieron que bombardear una plaza para que se cayera.
¿Entendés? Pero yo me acuerdo, no me acuerdo, me imagino a mi abuela, cuando todos sus hijos se tuvieron que ir a Buenos Aires porque estaban pelando caña, eran chicos, y tuvieron después que emigrar, se dieron cuenta que no podían seguir así, emigraron a Buenos Aires al formar el cordón de pobreza, ¿me entendés? De las tremendas villas que hoy hay allá en Buenos Aires, en Capital Federal. Esto es lo que está pasando, compañeros. No nos acostumbremos a la pobreza. La pobreza es causada. La pobreza no es casual. La pobreza es causada. ¿Me entendés? Por eso no lo quieren el peronismo, porque siempre defendemos las causas de los que menos tienen, porque amamos a los pobres, porque nos vamos a destruir luchando para que un chico pueda comer. Nos vamos a destruir. Y ese es el compromiso que tenemos. Y eso es todo lo que hacemos. Y por eso estamos haciendo este programa también, porque es una tremenda pozo de zorro. Y el que ha hecho la colimba sabe lo que es el pozo de zorro. Para resistir al enemigo que se viene de frente. Y lo vamos a resistir. ¿Me entendés? Porque estamos podridos de tanta pobreza, tanta miseria y tanta hambre y tanta desesperanza. Puede ser que haya trabajado 30, 40 años una persona y le esté pagando 300.000 pesos y se vaya a la sociedad rural a decir, muchacho, tomen las retenciones, por favor, si ustedes se las merecen. Tipos que son improductivos, gordos, panzudos, con las botas altas y la boina, ¿me entendés? Que odian. Son los mismos que le silbaban a Alfonsín. Son los mismos que lo puteaban a Alfonsín. Son los mismos. No, papá. Nosotros vamos a luchar. Bien. Me gustaría, ¿me entendés? Primero que veas a Cristina. Alberto, si tenemos a Cristina con las 3C. Un pedacito, recordemos a Cristina, porque quiero que lo veas a Ari Lijalat también. Ari Lijalat es un periodista tremendo. No puede haber donde la encontraría otra mujer igual que tú. No puede haber desgracia semejante. Otra mujer igual que tú. Estaban bailando los chicos ahí. Ezequiel se movía como una lombriz. Bueno, no, pero qué lindo recuerdo. Quiero que escuches a Ari Lijalat, casualmente entrevistando a los senadores que van a votar en contra de los proyectos, ¿me entendés?, de las jubilaciones y fundamentalmente en contra de la discapacidad. Escucha 2 segundos esta entrevista, me interesa. ¿Qué aumentar un bono a los jubilados pone en riesgo la estabilidad fiscal y reducir las retenciones no? Porque reducir las retenciones, hay estudios que en la medida que baja la carga fiscal, primero que se termina recuperando porque va a aportar más en las provincias y ese dinero va a dar vuelta y va a generar un recupero muy rápido. Como que no se puede acá, usted tiene 18 inmuebles. O sea que le ha ido bastante bien con los modelos anteriores, según su declaración jurada, ¿eh? Tiene 2 casas, una de 800 metros cuadrados, otra de 700 metros cuadrados, tiene un montón de lotes de 220.000 metros cuadrados, tiene departamentos, no le ha ido mal. ¿Podría vivir con los 314.000 pesos que cobra un jubilado más el bono que son 70.000, o sea, 390.000 pesos? ¿Usted podría vivir con eso que va a vetar? Es algo que no me alcanza. ¿Podría vivir con los 314.000 pesos que cobra un jubilado más el bono que son 70.000, o sea, 390.000 pesos? ¿Usted podría vivir con eso que va a vetar? Es algo que no me alcanza. Bueno, nos quedamos sin tiempo, mi amigo. Nos quedamos sin tiempo. Solamente me queda decirte, primero le mando saludo a todas las personas que nos mandan saludos
no pudimos nombrar por la falta de tiempo. Agradezco mucho todo eso, agradezco mucho. Los invito porque empezamos un nuevo programa que no tiene nada que ver con política y se llama Saludablemente. Y espero que te sirva porque son todos profesionales de primer nivel, todos médicos espectaculares. Le agradezco mucho al doctor Ramos, que sé que nos está viendo, y le mando un abrazo gigante porque es un hermano. Y bueno, solamente me queda decirte que gracias. Gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la semana que viene. Y no te olvides, el lunes venimos con Saludablemente. Escuchá este tema que va dedicado a la Madre Tierra, desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias a Norma que nos está acompañando, a Norma Díaz que nos está acompañando como directora ejecutiva. Gracias a Ezequiel, que es un tipazo. Gracias a Alberto, que bueno, es genio. Y por supuesto al Nacho, que bueno, tiene un pantalón rotito, pero muy bueno. Bueno, chicos, le tengo que poner humor, porque si no es imposible también vivir amargado toda la vida. Nos estamos viendo, compañeros. Hasta la victoria siempre. Nadie se rinde, aquí nadie se rinde, nadie se rinde. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Te pedimos.